Hola, profe, ¿cómo andás? Hola Agustina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, bien. Buenísimo. Luciana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, Hola Lu, ¿cómo va? Se bien. queda oscuro. Hola Magalí, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola Paola, ¿Cómo va? bien, bien, bien. Marcela, ¿cómo va? Buenas tardes. Ahora ¿Cómo sí. estás? Bueno, perfecto, estamos bien, estamos bien. Hola Cintia, Buenas tardes, profesora. ¿cómo va? Buenas tardes. Está Joana, Caro, Hola, profe, ¿cómo anda? bien, bien, todo bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno. Bueno, estamos casi todas, nos queda Nadia y Miriam solamente, ¿sí? Está casi todo el grupo. Así que bueno, hoy es la clase como quien dice de cierre para respaldar un poquito lo que hicieron en el práctico. ¿Cómo les fue en el práctico? A ver quién quiere charlar un poquito. Con muchos estuve en contacto. ¿Cómo les fue? Bien. Profe, yo se lo mandé por WhatsApp, no sé si lo recibió. Sí, Yo no te también lo mandé contesté. por WhatsApp. Sí, ¿no les contesté? A la No, a mí mayoría no. les puse recibido, recibido. No, 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 a mí perdón, no. yo se lo mandé el sábado, supongo que usted ese día no estaba para trabajar. No, pero igual contesté, ¿eh? Claro, a mí me contestaste. Recibido, me A mí parece. no. Sí, a mí también. ¿Sí? Sí, sí, a mí sí. Creo, Ya. miren, de los que me llegaron, a ver, acá estoy viendo uno que había quedado abajo de todo. A ver si es de esta comisión. No, Bustos. Pero a casi todos, ¿eh? No, María José Bustos. A casi todos les contesté. A ver acá. No, esto es de la licencia. Chicas, a casi todas les contesté. A Sí, mí yo no lo me mandé contestó, profe. mañana y me Si no te contestó. contesté, reenvíamelo por las dudas, ¿eh? Bueno, Porque entonces o no me llegó o algo pasó. Porque a todas, aunque sea un recibido, sábado y domingo les mandé. A todo el mundo. Así que por las dudas. A ver acá de quién es. Espera un minuto. El mío tiene las 2 tildes de haberlo enviado. Paola, acá lo tengo. Acá lo Ah, estoy perfecto. viendo. Ya te mando el recibido para que te quede. Ah, no, ya con lo que me diga ya está. Con lo que Ya me dijo está. ahora ya está. Ahí te mandé el recibido por las dudas. Sí, Ah, sí, ok, ya está. gracias. Ya está, ya está. ¿A alguien más le falta que lo haya visto? Creo que de todas. Ustedes creo que están todas. Si yo no vi mal, están todas. Así que ya en la próxima, con lo de hoy y la nota del escrito, ya les doy la nota de concepto, le hago una devolución en la clase próxima. ¿Sí? Recuerden que la clase próxima, que es la última, adelantábamos, ¿se acuerdan? Comenzamos a las 12, que los que podían Sí, estar, que sí. arrancamos a las 12, ¿sí? Terminamos antes, obviamente porque es solamente la devolución, igual que hoy. Hoy es una evaluación, como diríamos, el complemento, una evaluación oral de lo que hicieron en el práctico y vamos a cerrar con un repaso de ustedes, de CIMAT, seguridad e higiene, ¿sí? Todo lo último que habíamos visto. ¿Eh? Así que bueno, a ver, ¿quiere comenzar alguien? A ver, explicando, levanten la mano, eso sí, porque ahora es nota. ¿Eh? A ver, ¿quién quiere? Ahí está Nadia. No me quedan ninguna ausente. Yo, profe, entré recién. Bueno, sí, están todas. Está Caro, Eliana, Nadia, bien, todas, todas, todas. A ver, ahí me llegó, a ver si está alguien del trabajo que no había llegado. Carolina, ¿ves? No me había llegado, Caro. Ahí está. Ahí está. bueno, Mirá, profe. más arriba, sí, sí, más arriba está y está con color. Sí, estaba. No lo había visto. Ahí te pongo un recibido. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Igual, viste, voy revisando porque son muchos. Con 3 comisiones. Sí, sí, está. Perfecto.
Perfecto. Bueno, ¿quién dijo yo recién? Que yo dije quién comenzaba. ¿Quién había dicho yo? Escuché un yo. ¿Quién fue? A ver. Vamos, no tengan vergüenza. Vamos. A ver, Eli, Luciana, Agustina, vamos, son todas muy buenas, todas. Pau, Marcela. Vamos. ¿Quién quiere comenzar? A ver. Yo hablo siempre, profe. Sí, ya lo sé, pero bueno. Ya lo sé. A ver, Agustina, ¿querés empezar a ver qué interpretaste vos de qué son las condiciones del medio ambiente del trabajo? No me importa la definición del librito divina, no. Vos, Agustina, ¿qué entendiste de qué son las condiciones del medio ambiente del trabajo? ¿Escucha ahí? Sí, te escuchamos. Tener cuidado cómo se limpia. No. ¿Qué más? Sí, no está mal, eso es parte de esas condiciones del medio ambiente. Pero si las tenemos que definir, Sí. ¿qué hace a las condiciones del medio ambiente del trabajo? Tener cuidado. ¿Cuál? con- ¿Cómo con cuál? limpieza, todo eso. ¿Qué más? Higiene. ¿Qué más? Al margen de sacar la higiene, ¿qué más Ah. necesitas vos para estar en tu lugar de trabajo en condiciones? ¿Qué más Tener es? los productos, los guantes. Bien, pero a ver, para que se entienda hacia dónde voy. Olvídate de la higiene hospitalaria. Vayamos a que uno, en toda tarea que realiza, necesita tener condiciones del medio ambiente del trabajo. ¿Qué son esas condiciones? ¿Te acordás que hay una mirada renovadora que habla de que no solamente uno tiene que tener un lugar iluminado, ventilado, ¿sí? ¿Qué más tenemos que tener nosotros como personas? ¿Sí? Porque somos personas, individual. ¿Qué más tenemos que tener? ¿De qué La, hablaba? la protección. ¿Qué más? Sí, los elementos de protección personal. Muy bien. ¿Algo más? ¿Te acordás? mm, Está bien, no. Agu, ¿eh? Bueno, está bien, está muy bien. Vamos a hacer después un repasito más. A ver, Luciana, ¿cómo definirías vos a las condiciones del medio ambiente del trabajo? Estar bien mentalmente, psicológicamente y físicamente. Bien, Uno bien, muy bien, muy bien. Marcela, ¿qué le podés agregar a lo que dice Luciana? Bueno, eso, precaución, Sí, eso también lo dijo Agustina. Muy bien. ¿Qué más? atención, Sí, estar atento. Muy bien. ¿Qué más? tener buena conducta, Sí, no, espera. bien. Tratar Magalí, a la persona, uno al otro, ¿cómo? Marcela, no te entendí ahí. tener buena conducta uno al otro, Sí, sí, muy bien. Magalí, ¿qué más puedes agregar? Tener un ambiente de trabajo sano ¿A qué te referís? Está buena la definición, pero a ver, ¿a qué te entre referís? compañeros y jefes. Bien, de lo que hablaba Marcela, y el respeto. Muy bien, O sea, es todo un conjunto entre compañeros, jefes y un ambiente sano. bien, Lo que decía Luciana, de bien, estar bien físicamente, mentalmente. bien, muy bien. Nadia, ¿qué podés agregar a lo que vienen diciendo las compañeras? Sí, también trabajar en un buen ambiente. Bien, bien. Y Luciana habló, Compañeros. bien, Luciana habló de lo mental, lo psicológico, lo social, ¿sí? A ver, Caro, ¿cómo influye eso en nuestro desarrollo para esas condiciones del medio ambiente? ¿Qué más podés agregar? A ver, por ejemplo, en lo económico, ¿se acuerdan que habíamos puesto que, por ejemplo, uno de los ejemplos claros era el medio de transporte, ¿no? Cómo nos fatigaba antes de ingresar, cómo nos podía fatigar, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo? A ver. A mí me Esa preguntó, fatiga. Sí, a vos, Caro. ¿me puede repetir, por favor? Sí. Por ejemplo, recién Luciana explicaba, las chicas Agustina, Marcela, ¿sí? Hablaban, Magalí, Nadia, hablaban de las condiciones específicas, ¿no?
Y Luciana hizo la diferencia diciendo que hay que tener un bienestar fisiológico, psicológico, mental, ¿sí? Vos recordás que nosotros cuando dimos los ejemplos de esa fatiga anterior, o sea que uno ya llega predispuesto a trabajar. En cierta manera esas condiciones uno también en lo individual tiene que ver, ¿no? Y habíamos tomado el ejemplo del transporte. Entonces, yo te pregunto a vos, de esas condiciones, o sea, como persona, ¿qué te puede predisponer o no para esas condiciones en el medio ambiente del trabajo? ¿Se entiende como pregunté? Sí, Bien. más o menos, como Bueno, que me a ver. pregunto que sí. Ay, no me acuerdo yo igual el No importa, ejemplo. pero vos pensalo. ¿Vos trabajás, Caro? No. No. ¿Estudiás? Sí, esto es lo que estamos viendo ahora. Bien, perfecto. ¿Cómo influye para vos esta clase, estas reuniones Zoom que tenemos, esta manera de cursar, a diferencia de estar en el aula conmigo charlando? ¿Te influye o no te influye? ¿Es lo mismo? No, para mí no. Bien, ¿por qué no? A ver, ahí vamos, ahí va. Y eso hace a las condiciones. A ver, en vez del medio ambiente del trabajo sería del medio ambiente del estudio. No cambia, ¿sí? ¿Por qué no? Vos decís que no es lo mismo. No, no es lo mismo, obviamente. ¿Por qué? ¿En qué influye en vos estar así, ¿no? En este momento, como estamos ahora, todas acá reunidas, charla de por medio, pero no es lo mismo que el aula. ¿En qué te influye a vos? ¿En forma positiva o negativa puede ser? No sé. Que por ahí, o sea, no sé, no es tan cansador, digo yo, no sé. No entiendo igual muy bien, o sea, no sé qué decir. Bueno, a Profe, ver. Sí, ¿quién habla? Cintia, Cintia, sí, Cintia, a ver. podría ser, por ejemplo, el ejemplo que usted acaba de dar, que uno está en la comodidad de su casa y de que no tiene que salir a la calle, sufrir, porque uno puede pensar, me pueden robar, el colectivo lo puedo perder, puede agarrarme un piquete, y todo eso te lleva a que cuando llegues a tus trabajos ya llegues mal predispuesto por toda la situación que viviste en la calle. Bien, era hacia ahí, Caro, Ahí, donde sí, íbamos, sí. ¿sí? Era hacia ahí. ¿Cómo ese antes de llegar nos predispone, ¿sí? Cuando uno va a trabajar, generalmente casi todas ustedes trabajan o estudian y tienen una familia, una casa, ¿sí? Así vivamos solo, tenemos una casa. Antes tenés que dejar todo organizado porque sabés que salís y tenés que dejar todo. Esa Claro, carga anterior, claro, esa carga anterior, no claro, carga por perjudica ser la mala. salud. Como que Claro, perjudica no es la salud. carga al decir carga de que sea algo malo, no, o negativo. Y cuando hablamos de carga no tiene que ver con eso, sino con que suma más actividad, ¿sí? Nosotros tenemos una actividad anterior y una actividad posterior a lo laboral. Entonces a veces eso sí hace, ese entorno inmediato, hacia el momento del proceso del trabajo. ¿Se entiende, Caro? Hacia Sí, ahí sí. vamos recién. A ver, Pau, vos que también trabajás, ¿qué pensás de esa fatiga o de esa predisposición llamada carga, ¿sí? Que se hablaba de la carga social, la carga económica, ¿no? Las distintas cargas que había, para hacer al momento del proceso del trabajo, a ver cómo pueden modificar esas condiciones, Pau. Sí, influye, porque si yo me levanto, digamos, sobre la hora, no voy a terminar las cosas que tengo que terminar en mi casa para poder regresar, para que mi hijo cuando venga del colegio encuentre en condiciones la casa. Entonces, voy al colectivo, por ahí voy mal predispuesta, voy molesta, voy enojada, y eso influye en mi centro de trabajo porque no voy a ir 100% con la cabeza en hacer mi trabajo y puedo cometer infinidad de errores, depende del trabajo que tenga. Si es un trabajo de oficina, por ahí hago mal una cuenta, pero si trabajo en un hospital, en lo que estamos viendo ahora, puedo hacer las combinaciones de químicos mal, que va a repercutir sobre los pacientes a los que tengo que dejar en condiciones óptimas. Bien, muy bien, exacto. Es eso, ¿sí? Es eso. Es como eso anterior, ¿sí? Esas cargas que hablamos, ¿sí? Eso anterior nos predispone, ¿sí? No, siempre, en este caso, obviamente que uno cuando habla de carga siempre piensa que todo lo que uno carga es malo, no, todo lo que carga no, porque también si hablamos de una carga tenemos una
formación anterior, ¿sí? Que también es una carga, pero no es negativa, ¿sí? La experiencia, el saber hacer, eso es bueno, ¿eh? Después hay que seguir, que era como hablábamos, tenemos que seguir para mejorar. Pero, a ver, Joana, hasta ahí vemos lo que son las condiciones. ¿Y la seguridad e higiene de qué habla? No la higiene hospitalaria, sino la seguridad e higiene. Joana, ¿de qué habla? Que hay que protegernos a sí mismo como persona. O sea, que en el lugar de trabajo hay que tener las cosas que necesitamos como para protegernos nosotros mismos. Sí. ¿Y qué más? ¿Y por qué hacíamos definición de higiene laboral y seguridad laboral? ¿De qué hablábamos? ¿Te acordás? Aunque lo tengas ahí para... Sí. De la manera que, o sea, que hacemos nuestro trabajo, o sea, que es limpiar, Sí. Y la seguridad que tenemos que tener nuestro puesto de trabajo y un hacer. Bien, bien, está bien. Ahora volvemos con vos. A ver, Miriam, ¿tenés ahí lo que copiamos como definición de seguridad laboral e higiene laboral? O alguien que lo tenga ahí a mano, a ver. O si lo tenés, Yo lo Miriam. tengo, profe. ¿Lo tenés? Dale, a ver. Espera, Miriam. ¿Quién está hablando, Eliana? Yo sí. Bien. Seguridad en el ambiente laboral. Ahí está. Se trata de un conjunto de técnicos y procedimientos que tienen como resultado eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes y que la prioridad es evitar accidentes mortales o graves. Bien. A ver, Joana, escuchando eso, a ver, ¿cómo definís seguridad laboral entonces? ¿La escuchaste a Eliana? No, no le entendí mucho, no se escucha muy bien por eso. Bien. Otra vez, Eliana, a ver. Se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como resultado eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes y la prioridad es evitar accidentes mortales o graves. Muy bien, ahí está, excelente. ¿Se entendió, Joana? Sí, sí, es como que como un grupo de trabajadores que nos tenemos que cuidar entre sí para que no haya riesgo en el lugar de trabajo. Bien, 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 Joana. A ver, Miriam, y eso es seguridad. ¿E higiene laboral? Higiene es el conjunto de normas y procedimientos destinados a asegurar la integridad física y mental de los trabajadores para resguardar su salud. Muy bien, bien. Tiene Y como ahí objetivo prevenir enfermedades. Bien, excelente, muy bien. Miriam, a ver, justamente algo dijo Joana recién y también Eliana al decir las dos definiciones, ¿sí? ¿Te acordás que hay también trabajamos la diferencia y no tomar como sinónimo lo que era la definición de riesgo y peligro? ¿Cuál es la diferencia que existe entre riesgo y peligro? ¿Te acordás? Sí. A ver, el riesgo era la sumatoria, digamos, de posibilidades que se podían prevenir, digamos. Exacto, o sea, la probabilidad. Claro. ¿Y peligro? Y el peligro no, es algo como que es un accidente que no se puede prevenir, digamos. No hay forma de prevenirlo, el peligro. A ver, Magalí, ¿qué opinas de lo que está diciendo Miriam? De la definición de peligro y riesgo. Está muteada, Magalí. Ah, ya está. Decía que riesgo puede ser cometer un error y que eso lleve consecuencias. ¿Y peligro? Y peligro sería cometer un error que tenga consecuencias mayores como lastimarse o contraer algo.
Ujú. Todavía ninguna de las dos me definieron bien. Sí, Miriam, la parte de riesgo, pero peligro, ¿qué es específicamente? A ver, Paola, que estabas levantando la mano. O Eliana, quien quiera. A ver, Peligro Pao. vendría a ser cuando nosotros no tomamos las indicaciones respectivas que tenemos. Por ejemplo, cuando pasamos un trapo húmedo tenemos que poner un cartel poniendo la señalización de que no se puede transitar por ahí, porque salvo puede ser nosotros o terceras personas, al transitar se pueden llegar a trastabillar y se pueden llegar a lastimar. O no, Bien. o los pasadizos hay que dejarlos limpios, hay que guardar las cajas como corresponde después del horario de trabajo, para dejar en condiciones óptimas para cuando venga el compañero que nos sigue en el turno, encuentre todo en su lugar, las herramientas de trabajo, los trapos de piso, las cajas, todo eso. Ujú. Muy bien, muy bien. A ver, Eliana, eso está muy bien. Pero si tenemos que definir con una palabra peligro y con una palabra riesgo, ¿cuál sería la que utilizarían? Hay una que Miriam lo dijo muy bien. A ver, Eliana. Peligro es situación inminente de riesgo, digamos, algo que ya pasó y Bien. Y el riesgo es algo que puede llegar a pasar. Bien. Que es evitable, el riesgo es evitable. El riesgo es evitable. ¿Por qué el riesgo es evitable? ¿Alguien tiene ahí las definiciones a mano de lo que copiaron? A ver, Cintia. ¿Quién habla? Perdón. Miriam. Miriam, a ver, lee las dos. Las leo. Dale. El riesgo es una combinación de probabilidades que ocurre un suceso peligroso con la gravedad de elecciones, daños para la salud que pueda causar el suceso. Bien, eso es riesgo. Entonces, vamos a parar ahí. Riesgo igual a probabilidad. Probabilidad. ¿Sí? Riesgo igual a probabilidad. ¿Y peligro? Peligro es la situación de riesgo inminente con capacidad de daño en términos de elecciones o daños a la propiedad o medio ambiente con una combinación de ellas. A ver, ¿por qué hay algo que no me suena? ¿Alguien tiene la definición? A ver. Yo la tengo, profe. Sí, hay algo que no me suena bien ahí. A ver, decime, Eliana. Situación de riesgo inminente con capacidad de daño en términos de elecciones. Bien. ¿Y de quién decía que era la fuente? ¿El riesgo o el peligro? Eso está faltando en la definición. ¿Quién era la fuente? ¿Riesgo o peligro? ¿Qué decía? ¿Seguro? ¿Eh? Riesgo. Riesgo es la fuente. Decía, es la fuente o, ¿sí? Entonces, riesgo es la fuente. ¿O no decía es la fuente? ¿De quién hablaba como fuente en la definición? A ver. Esperen que yo no tengo a mano lo que dicté exactamente. Pero había de uno que hablaba de probabilidad. A ver, dale. ¿Quién está hablando, Caro? No, Caro. Dale, Dice, Caro, a ver. Peligro, situación de riesgo inminente, fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños Ahí a la está. propiedad o medio ambiente. Bien. Una combinación de estos. Exacto. Entonces, riesgo, ¿qué es? Es la fuente. Y peligro, ¿qué es? La probabilidad. ¿O no? A ver si lo analizamos. Piénsenlo. ¿Quién es la fuente? ¿Riesgo o peligro? Riesgo. Claro, vos que lo tenés ahí copiado. El peligro, Para porque mí el usted dijo que peligro. el riesgo es la probabilidad de que haya un accidente. Bien. ¿Y peligro? ¿Qué es peligro? No. Es a ver, vamos a aclararlo. ¿Quién es la probabilidad de que ocurra? ¿Quién es la riesgo? ¿Y peligro qué es? ¿Es la fuente? Es la fuente de lo que puede llegar a ocurrir. Exacto. Entonces, vamos a tomar el ejemplo, gracias, Caro, el ejemplo que decía Paola, ¿no es cierto? Decía que uno en la higiene hospitalaria, o en la higiene, ¿sí? Cuando realiza la higiene, el baldeo, el trapeo, lo que sea, siempre hablamos de limpieza húmeda, decía que vamos a limpiar y hay que señalizar.
Si tomamos la acción de la limpieza de un acceso, o bien como decía Paola, en un lugar, vamos a limpiar una oficina, o un lugar, un descanso, una escalera, y se acuerdan que el ejemplo estaba, sí, en dibujo, ¿eh? ¿Cuál es el riesgo y cuál es el peligro? A ver, tomemos. Alguien está limpiando, ¿sí? Un descanso de una escalera, terminó de baldear la escalera, de trapear la escalera, hay agua y no señalizó. ¿Cuál es riesgo y cuál es peligro? Vayan levantando la mano. El ¿vale? riesgo es que no señalizó. ¿Y el peligro? Que se caiga. Está el agua. ¿Se entiende ahí hacia dónde vamos? Uno no va a variar y el otro lo podemos modificar. Por eso uno es probabilidad y el otro es la fuente. La fuente en este caso, ¿cuál es? El trapeado, la acción que va a hacer la persona, ¿sí? Eso no se puede modificar. Pero si nosotros señalizamos, ¿sí? Que era lo que decía Paola, si nosotros señalizamos, ¿vamos a tener el mismo riesgo de que se caiga alguien? Y no. No. ¿Se entiende? Ese es peligro y riesgo. ¿Eh? Peligro y riesgo. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, explicando un poco con el ejercicio el práctico que hicieron en escrito. A ver, Cintia, ¿cuáles de las preguntas específicas que hice en el práctico refiere justamente con esto, con riesgo y peligro? Hay una de las preguntas que sería el ejemplo para saber, y ya ahí sí pensemos en lo que tiene que ver con la higiene hospitalaria. Hay una situación en particular de los ejemplos que dimos en la práctica, en ese caso clínico, digamos, en donde podés aplicar riesgo y peligro. En el punto número 1, profesora. No, porque en el 1 tenemos alto toque y poco toque, ¿no? Bien. Sí, hay una específica. Espera, Paola, esperen un cachito. Así me va quedando ya. En el número 3, en la práctica de Bien, simulación no que digas nos nada había más. puesto. Listo. Muy bien, nada más. A ver, Cintia. Ahí bien lo dijo Pau, es en la número 3, específicamente. ¿Por qué hay riesgo y peligro? Más que en otras de las situaciones de lo que está planteado en ese práctico. ¿Por qué puede haber riesgo y peligro? ¿Por qué hay, mejor dicho? A ver, Cintia, ¿te acordás? ¿Qué tipo de cartelería tenía puesta esa habitación número 4? ¿De qué hablaba el práctico? ¿Qué tipo de precaución o aislamiento marca, Cintia? ¿Te acordás? El cartel que aparecía, ¿qué letra tenía? No, no me acuerdo, profesora. ¿Hiciste el práctico? Sí. Sí, sí. Sí, bueno. ¿Qué letra tenía? ¿Qué letra que decía algo? ¿Que ese paciente estaba en aislamiento de qué? ¿De contacto? Bien, bien. ¿Y cuál es el riesgo y el peligro? ¿El del baldeo que explicó Pau? En vez del baldeo o trapeado que explicó Pau, vamos a tomar el aislamiento de contacto. Y ahí, con ese ejemplo, haceme riesgo y peligro. A ver, obviamente, uno de esos. Ya pensando en la letra C de contacto. Esperen que quiero escucharla a Cintia. Bueno, específicamente en el baldeo, profesora, de cómo se haría en esa situación, en esa habitación. A ver, podría ser un ejemplo. Bueno, siempre es desde las paredes hacia afuera. Bien, bien, pero me parece que no me comprendiste lo que yo preguntaba. A ver, Luciana, ¿se entendió lo que pregunté? Llevemos a cualquiera de las actividades que ustedes realizaban dentro de esa habitación y pensemos en riesgo y peligro. Por eso hablo de la cartelería, es algo muy particular. El cuidado que debemos tener al ingresar a esa habitación. Perfecto, bien, déjalo ahí. A ver, Joana, justamente en continuación a lo que dijo Cintia y a lo que dijo Luciana, Joana, decime cuáles son esos elementos
de protección personal para disminuir riesgo y peligro? Viene a ser la cofia, el camisolín, los guantes, el barbijo y la antiparra. Joana, pensá nuevamente, es un aislamiento de contacto. ¿Qué debemos utilizar sí o sí? Y pensemos que los elementos de protección personal tienen que ser los acordes al mecanismo de transmisión. ¿Necesitamos una cofia y una antiparra? No. Barbijo. A Joana le pido. A ver, yo otra vez que no te escuché, discúlpame. Guantes y barbijo. Pensá. Cuando habíamos hablado de contacto, ¿sí? Cuando hablamos de contacto, habíamos tomado el ejemplo de una enterobacteria y habíamos hablado en las clases anteriores y posteriores a que yo les envié el trabajo práctico, que había que hacer inclusive diferencia en dos lugares de una misma habitación, ¿sí? Y hablamos de una enterobacteria. Cuando hablábamos de enterobacterias, sin entrar en la microbiología, habíamos dicho que, por ejemplo, un signo muy importante que tiene el paciente, ya sea adulto o pediátrico, es la diarrea. Entonces, volviendo a eso, sabiendo que el mecanismo de transmisión no es la vía respiratoria, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de protección personal que debo utilizar en un aislamiento? Es más, en la cartelería que yo la puse está los elementos de protección a utilizar. ¿Cuáles son? A ver, ahí yo te ayudé diciéndote que es una enterobacteria. A ver, Joana. ¿Qué debo utilizar? El camisolín. Bien. ¿Y qué más? Mírame. Guantes. Muy bien, ahí está, camisolín y guantes. ¿Por qué? El mecanismo de transmisión, ¿cuál sería? Las manos. ¿Y por qué el camisolín? Porque cubrimos el 90% de nuestro cuerpo. No barbijo, no necesitamos barbijo en el contacto. Ni hablar si nuestra tarea no es ¿a cuánto? A 1,5 metros, 2 metros del paciente. Nuestra tarea no. Por eso siempre también recalqué en todo momento que fuimos viendo que hay que tener en cuenta el mecanismo de transmisión y la tarea que yo realizo, ¿sí? Y ahí volvíamos cuando hablábamos de aplicar los aislamientos o precauciones de acuerdo a la medida, al mecanismo de transmisión, cuál es la tarea que yo realizo, ¿sí? Eso también lo vimos cuando vimos recomendaciones COVID para el personal de salud, ¿sí? O sea, de acuerdo a la tarea que yo realizo, son los elementos de protección que utilizo y tengo en cuenta el mecanismo de transmisión. ¿Se entiende? Hacia ahí apunta. Bien, esos son los elementos de protección personal que utilizo. Ahora, a ver, Caro, teniendo en cuenta justamente eso, aislamiento de contacto, que ya dijeron bien las chicas, tener el cuidado que decía Cintia, Eliana y Joana. Ahora, vos decime, ¿qué más tenés que tener en cuenta, siendo que es un aislamiento de contacto, que también estaba en la cartelería, que está bien lo del camisolín y los guantes? ¿Qué más tenés que tener en cuidado vos como personal de higiene que vas a realizar la higiene en esa habitación y baño de ese paciente? ¿Qué más tenés que tener en cuenta? Que en el caso de la cartelería estaba el dibujo del estetoscopio. En tu caso, que realizás la higiene, ¿qué tenés que tener en cuenta de los elementos? ¿Te acordás? Las visitas, algo de las visitas restringidas decía, no me acuerdo. Sí, está bien, es importante, pero algo relacionado a tu tarea de higiene. ¿Qué más? Los elementos de protección, los dijo muy bien Joana, es el camisolín, es los guantes, ¿y qué más? Ya te digo, hay algo que en la cartelería decía, por ejemplo, el estetoscopio, pero en tu tarea, ¿qué sería importante? Los elementos de limpieza. Muy bien, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser? Claro, hay algo en particular, estamos en un aislamiento de contacto. ¿Qué tenés que tener en cuenta vos? Tener 2 baldes, 2 trapos. ¿Y qué más? Eso está muy bien. ¿Y qué más, Caro?
desinfectante. ¿Lo podés usar para todos los pacientes? No. No. ¿Cómo eran entonces? ¿De uso qué? Exclusivo. Exclusivo. Es de uso exclusivo, ¿se entiende? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bien. Marcela, bien, Caro. Marcela, teniendo en cuenta justamente todo el recorrido que hicieron. Llego a la habitación, me visto, bien dijo Eliana, Caro también, ¿sí? Habló Joana de los elementos de protección, recién Carolina de los elementos exclusivos, ¿sí? Marcela, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Tengo los elementos y alguien ya iba a empezar a hablar y le dije, espera, ¿qué hay que tener en cuenta? Justamente con los elementos. Dijimos que es una enterobacteria y que había que tener cuidado de la habitación y un lugar en particular, teniendo en cuenta el signo del mecanismo de transmisión, ¿sí? Acordate de la técnica de doble balde, Marce, ¿qué teníamos que tener en cuenta? De no mezclar qué. No mezclar la lavandina con el detergente. Bien, eso primordial. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tenemos 2 trapos de piso, tenemos 2 trapos rejillas o 2 trapos de microfibra, no importa lo que utilicemos, pero ¿por qué es importante, con más razón en un aislamiento de contacto, tener 2? ¿Por qué? Siempre deberemos tenerlo, ¿no? Pero en este caso, en particular... Uno para limpiar y otro para desinfectar la zona más sucia. Bien, y en este caso, a ver, en vez de tomarla como sucia, vamos a tomarla como contaminada. Marcela, ¿cuál estaría más contaminada? ¿La habitación o el baño? ¿Cuál sería más riesgo de contaminación? ¿La habitación del paciente o el baño? ¿A dónde yo tengo que hacer bien hincapié a la hora de desinfectar? El baño. Bien, en el baño, exactamente. Entonces, importante, por ejemplo, que no se vayan a mezclar el trapo rejilla, que limpio la mesita del paciente, ¿sí? El entorno inmediato con la que limpio el baño. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es fundamental. Agustina, ¿te querías agregar algo? No, lo que dijo así Marcela, del Bien. baño. Hay que tener cuidado con los tóxicos. Bien, perfecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, Luciana, nómbrame una situación de riesgo y peligro en esa habitación número 4. A ver, ¿cuál puede ser? El ejemplo que quieras, ¿eh? Es más, podés empezar desde el principio. Entrar a la habitación y ¿Sin qué? sin los guantes. Sin los elementos de protección personal, sin los guantes, uno de ellos. ¿Estaría bueno que entres con el camisolín solo? No. ¿Estaría bueno que entres con los guantes solo? No, tampoco. ¿Se entiende entonces? Ingresar sin los elementos de protección personal es una situación de riesgo y peligro. ¿Para quién? Para nosotros y para el paciente. ¿Y para quién más? Si pensamos en las condiciones del medio ambiente del trabajo. ¿Luciana? No te escuché, perdóname. Para el personal. Exacto. Nadia, ¿para quién más? Estás muteada. Desmuteate. Ahí está. Para nuestra familia también. Exactamente. Por eso siempre hablamos de CIMAT, seguridad, higiene hospitalaria. Fíjense, unimos todo y no nos tenemos que olvidar de lo primero, que nosotros somos una persona, que pertenecemos a un entorno inmediato, sea cual sea de nuestra elección. Nos tenemos que cuidar nosotros, cuidar a ese entorno inmediato, y ese entorno inmediato es nuestra familia, nuestro grupo de pertenencia, nuestros compañeros, el paciente, ¿se entiende? Fíjense cómo van todos unidos de la mano. Lo primero que vimos nosotros es limpieza, desinfección, higiene, cómo realizarla. Vemos seguridad, higiene, vemos CIMAT. ¿Entiende? Fíjense cómo todo va de la mano, ¿sí? No está separado, No está separado, ¿sí?
Bien, estamos bien. ¿Se entiende acá? Entonces, ahora que hicimos este repasito entre todas, a ver, Magalí, ¿cómo definís ahora con tus palabras condiciones y medio ambiente del trabajo? Después que hicimos este repaso. Con tus palabras, ¿eh? ¿Cómo la definís? Con lo que habíamos hablado en el principio, bueno, salud personal, mental y física, sí, con los compañeros y en el ámbito. Bien. Y también con los cuidados y precauciones para no enfermarnos trabajando. Muy bien, excelente. Miriam, ¿qué podés agregar? Había dos formas, la tradicional y ahora. La renovadora. Muy bien. Ahí está. Bien. 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 Ah, ¿quién quería hablar? ¿Hay alguien que... Marcela. Sí, Marcela. Me viene con gatita, señora. Ah, no se te escucha, Marce. No, digo, me disculpa que me están llamando porque regalé un gatito y lo vienen a buscar. Dale, dale, dale. Atendé tranquila. Atendé. Bien. Bueno, Pau, ¿qué puedes redondear de condiciones y medio ambiente del trabajo? El medio ambiente es el lugar donde trabajamos, que tenga todas los elementos, que el lugar donde estamos trabajando, la gente nos proporcione todos los elementos necesarios para poder tener una adecuada vestimenta o una adecuada protección para lo que vamos a realizar. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene ahí a mano? ¿Se acuerdan que habían copiado lo que era condiciones de medio ambiente, seguridad, higiene? Eliana leyó, ¿sí? Riesgo, peligro, seguridad, higiene. ¿De qué hablaba la definición concreta de CIMAT? Que la copiaron después de seguridad, higiene laboral. Después de eso habían copiado la definición de CIMAT. ¿Alguien la tiene ahí a mano que la pueda leer? Yo, profe. Sí, dale. Es el conjunto de propiedades que caracterizan la situación de trabajo, influyen en la prestación del mismo y determina la salud del trabajador principal. Bien. Bien. ¿Se entendió? Las condiciones. Entonces, eso es importante. Ahora, para entender esas condiciones, sí, ¿quién habló? Eli, decime. Yo también puse que su principal función es velar por mejoras en las condiciones de trabajo. Exacto, que hacia ahí apuntaba recién Paola y también hoy Luciana, ¿sí? Exacto, ¿sí? Siempre se vela por eso. No se olviden quién era la organización tan importante que tomó ese cambio, de esa mirada renovadora. ¿Qué organización importante? ¿Qué organización en el mundo? Y la Argentina nosotros decimos que es fundamental que haya aceptado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Fíjense en qué importante que es, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces pensemos que hoy, está bien que cada uno a veces no tiene la situación ideal laboral, obviamente, y sobre todo que a nosotros a veces siempre lo que más pensamos es lo remunerativo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, bien explicaba hoy Paola, ¿no? Los tiempos que nosotros tenemos que manejar y organizar primero nuestra vida, ¿sí? Para poder llegar en mejores condiciones, esas condiciones preexistentes nuestras, ¿sí? Para ir a hacer ese proceso del trabajo. ¿Se acuerdan recién hace un ratito, Miriam, que había dos concepciones importantes? Y para que la Organización Internacional del Trabajo tome en cuenta que esas condiciones del medio ambiente afectan a nosotros en nuestra salud y que nosotros tenemos una salud desde lo individual que también puede afectar, ¿sí? Entonces había dos miradas, a ver si se acuerdan, de la concepción del trabajo, de pensar sobre el trabajo. ¿Qué concepción tenía esa mirada tradicional de la palabra trabajo
¿Y cuál es la concepción renovadora de la misma palabra, trabajo? Y que eso obviamente hace a que cambien esas condiciones laborales. ¿Cuáles son? A ver, Agustina. Puede ser que antes el trabajo no estaba, no se reconocía mucho, ahora sí. Ay, no te entendí lo que dijiste. Otra vez, a ver, Agus, que antes, tranquila, me encanta esto, es muy de ida y vuelta, me gusta, así que dale, a ver, Agus. Antes el trabajo no se conocía muy bien. Bien, ¿y ahora? Ahora sí. Y ahora sí. Bien, está bien, está bien. No es una definición muy cerrada, pero se entiende. A ver, Eli. Sí, está Eli y también está Pau levantando la mano. A ver. La concepción tradicional decía que uno trabajaba por necesidad, que lo hacía por necesidad. En cambio, el concepto de la concepción del trabajador decía que le daba mejoras al trabajador, velaba por sus intereses. Bien, bien. A ver, Luciana, me gusta mucho, Eliana, esa definición. A ver, Luciana, decime, pero pensemos, antes de llegar a trabajador tenemos trabajo, la palabra trabajo. ¿De qué hablaba? Por eso hablamos de carga, a veces uno el trabajo lo piensa como esto que hablaba Eliana recién, ¿no? Como que solamente es para tener un bienestar, ¿no? ¿Cuál es esa mirada que hubo de la palabra trabajo? Que está relacionada obviamente con seguridad, con higiene, con CIMAC. ¿Qué concepción tenía antes del trabajo y qué mirada tiene hoy? Que la tradición solo que la elaboración. Se me corta, Luciana. Que la tradicional solo pensaba en la elaboración. Sí. Y la ahora como que más y pensó en el estado del trabajador como persona. Bien, pero hay algo más. Algo más. A ver, Pau. Antes el trabajo era todo manual y no tenían los derechos que tenemos hoy por hoy, y estaba muy desmejorado, muy desvalorizado el trabajo que hacía la gente. Después se fueron organizando por medio de la revolución industrial, y ahora el derecho es un trabajo que dignifica al hombre. Por eso cuando trabajamos en algún lugar nos asociamos a los convenios para que respeten nuestros derechos y nuestros deberes como trabajador. Bien, dijiste una palabra clave utilizaste, derecho. ¿Se acuerdan que cuando leímos bien y después debatimos entre nosotras la diferencia de esa concepción de la palabra trabajo? ¿Sí? Se decía que para ser reconocido, ¿sí? Un reconocimiento social, uno debía trabajar para ser reconocido. La mirada renovadora que dice que es un derecho humano fundamental el trabajo, ¿sí? Para hacer lo que decía Eliana, ¿para qué? Para uno tener, ¿qué cosa? ¿Qué obtenemos a través del trabajo? A ver, Nadia. ¿Qué obtenemos? ¿Qué debemos obtener, mejor dicho? ¿No? ¿Qué debemos obtener? No siempre quiere decir que toda situación sea la ideal. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué más? ¿Qué más uno obtiene? ¿Qué debe darnos esas condiciones del medio ambiente, que dentro de ellas obviamente está la higiene, está la seguridad laboral? ¿Qué más tenemos que sentir nosotros? Bienestar. ¿Qué tipo de bienestar? Social, económico. Sí, muy bien. ¿Qué más? Físico. Bien. Y cuando uno habla de uno, en lo individual, ¿qué debemos sentir? Para que no sea una carga ese trabajo. ¿Qué nos debe permitir? Es algo que dijo Eliana hace un ratito. ¿Qué nos debe permitir? Bien. Bien. ¿Qué más, Cintia? Cómodo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos debe permitir, Cintia, el trabajo? Esto que están haciendo ustedes acá, que se están formando, ¿están trabajando o no? ¿O estén en miras como Caro de trabajar? ¿Sí? Buen diálogo. ¿Y qué más? ¿De qué nos sirve aparte esta formación y capacitación que ustedes están haciendo? ¿De qué sirve? Como un desarrollo personal. Aprender. ¿Quién dijo desarrollo personal? ¿Quién lo dijo? Bien, Magalí.
ese desarrollo personal que nos permite en el ambiente. Alguien hoy habló de jerarquías, habló de jefes, ¿sí? Eso es importante, ¿eh? Entonces, todo eso, ¿sí? Todo eso hace a esas condiciones del medio ambiente, ¿sí? Es importante tenerlo en claro. Vamos a hacer una cosa, porque yo hoy quiero cerrar un poquito, yo ya tengo un concepto de todas ustedes. Son 2:30, paramos 10 minutitos y vamos a hacer un breve repaso desde el principio, desde limpieza, desinfección, ver las propiedades de los desinfectantes, tener bien en claro esas propiedades, los que fuimos trabajando en el práctico, para poder llevarlo acá, porque hay gente que lo hizo muy bien, hay otra gente que está ahí, y otra gente que por ahí les faltó un poquito a la hora de esa comprensión que yo quería, ¿sí? Entonces, paramos 10 minutitos, son y 23, y 33, y hacemos un cierre, y una vez que terminamos, terminamos. ¿Me parece bien? Pero nos tiene que quedar hoy un cierre total, cosa que en la clase que viene hacemos un ida y vuelta con las notas de conceptos y cómo vi yo a ustedes, a cada una de ustedes dentro de este curso, ¿sí? Paramos 10 minutitos, ¿les parece? ¿Sí? Así toman un poquito de aire, toman algo y volvemos, hasta finalizar. Buenísimo, en 10 nos conectamos. No, te puedo creer dónde está. Wow.
Bueno, ahí estamos. Bueno, a ver. Caro, ¿estás? Carolina, Sí, todavía no. estoy acá. Ah, estás ahí, bien, perfecto. Comiendo, Bueno, perdón. no pasa nada, tranquila, quédate así, tranquila, quédate así, no hay ningún problema, ¿sí? Gracias. No te compliques, que estamos todas que a esta hora o estamos llegando o lo que sea, así que tranquila. Escúchame, Caro, a ver, para ir desde el principio y cerrar con lo que hicimos al revés, ¿sí? Decime, pensando en la higiene hospitalaria, que fue este curso, ¿sí? De mucamas, higiene, ¿sí? Decime, ¿cómo definís a limpieza y a desinfección? ¿A mí me está preguntando? Ah, sí, a vos, Caro, sí. Ah, perdón. ¿Cómo era la ¿Por qué pregunta? dijimos, cómo definimos a limpieza y cómo definimos a desinfección? Y que dijimos que una no es sinónimo de la otra. Bueno, primero se hace la limpieza, bueno, la limpieza, que es limpiar bien primero la superficie y después... Bien, espera, antes que sigas, que estás bien. ¿Qué es limpieza? Habíamos dicho una definición bien clara. ¿Qué era limpieza? Es que si yo limpio y decimos que usamos fricción, temperatura, que habíamos hecho fricción, exactamente, y por eso quiero que definas. Decíamos que la temperatura del agua es importante, el uso de detergentes, ¿sí? Y hay algo en particular, ¿sí? Hay un factor importante que justamente hace a la definición de limpieza, y por eso decimos que no es lo mismo que desinfección. ¿Cuál es? ¿Te acordás? Es la que justamente el movimiento de, espera, Cintia, vamos con Caro, a ver qué es la que más te cuesta, porque es una de las más chicas, no está trabajando, entonces a ver, yo quiero que ese concepto quede claro. A ver, ¿te acordás? No me acuerdo. Bueno, a ver, Cintia, al revés, decime qué es desinfección. Desinfección es después que se limpió la superficie, que es de remoción por arrastre. Bien, Desinfectar con la lavandina. Muy bien, en el caso de... ¿no? Exactamente, que tomábamos el hipoclorito, ¿sí? Entonces, bien lo que dijo Cintia, son dos procesos distintos. Dentro de la higiene tenemos esos dos procesos. El de limpieza, que era la eliminación por arrastre de toda la suciedad, inclusive materia orgánica, pero para asegurarnos de que esa materia orgánica debía desaparecer para ser un hospital seguro, una institución de salud seguro, debíamos completar el proceso con la desinfección, ¿sí? A ver, Luciana, a ver, entre la superficie que hablábamos de alto toque y poco toque, habíamos dicho que una de poco toque, justamente, quizás no la tomábamos como que la desinfección la teníamos que hacer durante todo el día, las 24 horas. ¿Cuál era de todas esas superficies que hablamos de poco toque, ¿sí? Y que justamente no se la considera un riesgo de infección? Pongamos en una habitación. ¿Cuál era? ¿Te acordás? Las ventanas. ¿Qué más? Pero de algo que las ventanas la tomamos como que de poco toque, pero que estaba programada, ¿sí? Paredes y ventanas, techos, está programada dentro de ese entorno de toque, de poco toque, ¿sí? Pero hay uno de poco toque, pero que habíamos dicho que no es necesario la desinfección en las 24 horas, ¿sí? Continuamente, sí, quizás dijimos a la mañana, porque es donde hay más circulación, justamente. ¿Cuál es? Que no necesita la desinfección. Espera, Magalí, hay muchas que están así. A ver, ¿cuál es? Luciana, ¿te acordás? Ay, no, se me hizo como una nube, ¿no? Pensá, en una habitación, superficies de poco toque, que sí debemos limpiarla todos los días y una vez por turno, pero generalmente la desinfección la hacemos a la mañana. ¿Cuál de todas esas superficies? De poco toque. El soporte para colgar el suero. Está bien, pero no. No. A ver, Magalí. No. A ver, Magalí.
Conéctate, Magali, estás muteada. El piso. Bien, el piso. El piso, habíamos dicho, ¿sí? Es de poco toque, siempre tiene una limpieza, acuérdense cuando hablamos de frecuencia mínima, siempre tiene la limpieza una vez por turno, pero no era necesariamente desinfectarlo cada vez que lo limpiábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que todo lo que está abajo y el piso y los microorganismos que viven allí en el piso, ¿sí? No son contaminantes para una habitación de un paciente, Entonces, ¿debemos limpiarlo una vez por turno? Sí. Ahora, ¿desinfectarla siempre? No necesariamente, ¿sí? Eso era lo que justificaba la técnica, ¿sí? Y por eso se hablaba de la importancia, y allá íbamos, a ver, Agustina, de la importancia de la técnica de doble balde. ¿Por qué es importante la técnica de doble balde, Agustina? Sí, es importante. ¿Por qué? A ver, con tus palabras, lo que vos quieras, Agus. Lo que vos quieras Para justificar. infectar mejor el lugar. Bien. ¿Qué más, Marcela? ¿Por qué es importante la técnica de doble balde? Con tus palabras, Marcela. Porque si limpiamos bien la superficie, limpia bien toda la mure y después con el otro balde desinfectar. Por eso, para disminuir también la contaminación. Bien, para eliminar la contaminación. Joana, ¿qué más tenés para agregarla a lo que dijo Agustina y Marcela? Porque es importante la técnica de doble balde. Para la seguridad del paciente y para la seguridad de nosotros mismos. Muy bien, excelente, excelente. Bien. Miriam, ¿cuáles son los elementos que yo utilizo? ¿Cuál es el equipo que yo utilizo, que necesito para cumplir con la técnica de doble balde? ¿Cuáles son los elementos que tengo que tener para trabajar? ¿Cuáles son esos elementos? Estás muteada, Miriam. Desmuteate, Miriam. Ah, ya está. Perdón. No pasa nada, obviamente que por el retorno para no escuchar, está bien que se muteen. Trapos de piso, trapos de ¿Cuántos trapos de piso? No te escuché. 2. Bien, hacé la señal. Sí. 2 rejillas. Sí. En una parte del balde, agua con detergente. Y en el otro, agua con algún desinfectante, pues hipoclorito o algún Habíamos otro. tomado el ejemplo del... Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más es importante? ¿Qué más tenés que tener? ¿Vas a llevar una escoba para limpiar una habitación? No, un secador. Bien, ¿por qué no escoba? Se puede barrer. Bien, ¿por qué no escoba dentro de una habitación? ¿Por qué no debemos limpiar en una habitación hospitalaria? Porque se levantan partículas, que puede ser más contaminante. Excelente. Listo, Miriam, muy bien. A ver, Magalí, decime, ¿por qué es importante ir cambiando el agua tantas veces se necesite? Porque el agua contiene todos los microorganismos y al estar sucia el agua vamos ensuciando otras áreas. Perfecto, excelente, excelente. Pau, la limpieza tiene un orden, ¿no es cierto? Un orden general, estamos hablando. ¿Cuál sería ese orden? Primero, ¿por dónde empezaríamos en esa habitación? ¿En la habitación que está en el cuadro que usted nos dio? No, cualquiera. No, cualquiera. Olvidémonos ya del aislamiento de contacto. Una habitación común, no hay aislamiento, vos tenés que ir a limpiar. ¿Cómo organizás esa higiene de esa habitación? Ya tenés todo el equipo para realizar. Por las partes, se hace una limpieza por las partes altas de bajo toque, las cortinas, los techos, los lugares que no son tocados mucho. Se usa la limpieza del doble balde, uno se le echa detergente y al otro no, se empieza de las zonas más limpias y se va hacia arrastre para atrás, hacia las zonas más sucias, en zona vertical, y luego se termina por el baño, que es la última parte que se limpia. Las manijas de entrada y salida de la puerta y se coloca el cartel de precaución y se tiran los insumos al salir en una bolsa roja y se etiqueta la bolsa con los restos patológicos que se encuentran dentro de la habitación del paciente que estamos higienizando. Bien, me diste un pie para algo importante. Eliana, ¿siempre tiramos los residuos en bolsa roja? Que ahí hizo una
una aclaración, Paola, que ahora como voy a hacer otra pregunta, va a contestar. Hay algo que Paola no dijo bien. Hablamos de una habitación en general. Tiro los No, residuos se en usa bolsa ropa, se usa la bolsa roja cuando es algo que contamina, que tiene microorganismos, si no, no. Si no, no. ¿Qué tipo de bolsa se puede utilizar? ¿Qué bolsa es? Negras, bolsas negras o verdes. Muy bien, ahí está. Eso, Pao, importante. Si la habitación no hay restos, no hay riesgo de contaminación, obviamente no va en bolsa roja, va en bolsa negra. Los residuos sólidos urbanos, que eran parecidos, ¿a qué residuos, Caro? ¿Por qué le decíamos sólidos urbanos? ¿A qué residuos se parecen los que van en bolsa negra? ¿Cómo? ¿A qué residuos son similares los que van en bolsa negra en una institución de salud? Si yo digo que son, la denominación era residuo sólido urbano. Similares, ¿a qué residuos son? Que dijimos, por eso tenemos que tener bien en claro. A ver, Caro. A los residuos del paciente, o sea... Está bien, son residuos del paciente. Sí, pero... Decimos que son sólidos urbanos. ¿Sí? ¿Similares a cuáles son? ¿A lo de nuestra casa? Muy bien, ahí está, muy bien, ¿sí? Por eso decimos urbano, porque ¿quién se los llevaba, esos residuos? Los mismos que se los llevan, por eso recién Eliana hablaba de bolsa negra o verde, porque hay municipios que manejan la bolsa verde, entonces nosotros en el hospital vamos a manejar lo mismo, porque el municipio es quien se va a llevar esos residuos. A diferencia del rojo, ¿sí? Que se lo lleva una empresa, ¿sí? Eso era distinto. Y a ver, Miriam, ¿qué iba en bolsa amarilla? ¿Qué residuos iban en bolsa amarilla? ¿Te acordás? ¿Alguien se acuerda que iba en bolsa amarilla? A ver, Magalí. ¿Eh? La ropa. No. Todo lo que es tóxico. Para. ¿Quién dijo la ropa? Yo. No. En la amarilla va el químico peligroso. ¿Sí? Va el químico peligroso. ¿Y cuáles eran los ejemplos, Magalí? Todo lo que es tóxico. Bien. ¿Cómo que algo que dijimos que nosotros también podemos generar en nuestras casas y hay que llevarlo a un lugar para que le den los medicamentos vencidos? Muy bien. El medicamento vencido es un tóxico peligroso, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo aprendan. Muy bien, excelente. Muy bien, chicas, muy bien. Bueno, a ver, Nadia, justamente hay algo que vimos durante todo este curso y que aplicando un poquito lo general, vimos recomendaciones COVID. Si vos te toca ir a hacer la higiene de un área de COVID, ya sea una unidad febril, una unidad de internación leve, una unidad crítica con COVID-19. ¿Cuáles son, realizando la tarea de higiene, cuáles son los elementos de protección personal que debes utilizar para limpiar en un área COVID? Barbijo. Bien, ¿qué barbijo? ¿Qué barbijo? ¿Cuál es el barbijo que utilizas, Nadia? El que es reciclable, digamos, el que se tira, digamos. Bien, muy bien. Un barbijo tipo quirúrgico. Muy bien, el de las tablitas, ¿sí? Sí. Bien, muy bien. ¿Qué más? El cartulín. Sí. Antiparras. Sí. ¿Es necesaria la antiparra para la higiene? ¿Qué opina el grupo? No. No. Bien. ¿Qué más? Nos vamos corrigiendo entre todas. ¿Qué más? Los guantes. Sí. Bien, ahí estamos. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de COVID-19? El aire. De vía respiratoria. Muy bien. ¿Se entiende? Por eso decimos que lo primordial, o sea, podés tener todos los demás, y obviamente que uno debe ingresar con todo, no con parte de, ¿sí? Pero sabemos que el mecanismo de transmisión es por gota. Y como nuestra tarea no vamos a estar expuestos a aerosoles, ¿sí? Ahora, tenemos las antiparras.
¿sí? Una cuestión es la antiparra, pero lo que podemos utilizar, ¿qué es? Al margen de eso. ¿Qué podemos utilizar si no tenemos la antiparra y dificulta nuestra tarea? ¿Qué había? Otro elemento para proteger. Bien, la protección facial, la protección facial, ¿sí? Eso es importante. Nadia, los residuos que sacás de un área COVID, ¿a qué bolsa van? ¿Negra o roja? Rojo. ¿Por qué? ¿Cómo se lo consideraba? Contaminada. Muy bien, excelente, Nadia. Muy bien, vamos muy bien. A ver, ¿quién me falta? Estamos todas, Miriam, Cintia. A ver, Cintia, habíamos hablado que dentro de las recomendaciones COVID, ¿sí? También teníamos que tener en cuenta, ¿sí? Que nos podían decir que podíamos estar en riesgo de aerosol. En ese caso, en vez de usar un barbijo tipo quirúrgico, el de las tablitas, ¿qué otro barbijo se puede utilizar si en esa área puede haber un escape de aerosoles con ese mismo paciente COVID? ¿Qué barbijo voy a utilizar si estoy ante riesgo de aerosoles? Esas ¿Cómo se llama? ¿N95 puede ser? Excelente, muy bien. N95 o de alta eficacia, ¿sí? Excelente, muy bien. Eso es importante. Siempre tienen que tenerlo en cuenta. Siempre, siempre, siempre. Bien. A ver, otro de los temas. Vimos COVID, vimos aislamiento, vimos residuos. Y ahora vamos a ir con Joana sobre la ropa hospitalaria, ¿sí? El manejo de la ropa hospitalaria. Joana, ¿cómo consideramos en el ambiente hospitalario el manejo adecuado de la ropa? A ver, suponete que vos vas a hacer la higiene y te toca retirar la ropa. ¿Cómo tiene que estar esa ropa? La tendría que doblar y meterla en una bolsa y de ahí va al lavado. Ay, te escuché muy cortado, Joa. A ver otra vez. Supongamos que yo como enfermera, mira, te la hago así para que sea más sencillo. A ver, yo como enfermera tengo que debo llevar, ¿sí? El recipiente con la tapa, con la bolsa. Eso sí, vos te tenés que asegurar que siempre tenga la bolsa puesta, ¿sí? Baño al paciente, le retiro la ropa de cama. ¿Y vos qué haces? Como personal de higiene hospitalaria, ¿qué haces con ese recipiente que yo te dejé con ropa? Lo agarro, lo pongo dentro de una bolsa y ahí lo llevo al lavado. Bien, bueno, bien. ¿Qué vos contás la ropa de cama? ¿Vos la llevás? ¿Vos la contás? ¿Te debe contar la ropa de cama en el servicio? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, eso es un grave error. No se debe. Y siempre dijimos que no se debe contar la ropa de cama en los servicios. Por eso a lo sumo se rotula, se pone la fecha y se pone el lugar, ¿sí? La ropa de cama sucia, ¿quién la cuenta, Agustina? ¿Cómo? ¿Quién cuenta la ropa de cama que llega, perdón, porque si no estoy diciendo, ¿quién cuenta la ropa de cama de un servicio sucia? ¿Quién la cuenta? ¿Y por qué la cuenta? Se manda a lavar. Bien, bien. Entonces, ¿quién cuenta? La cantidad. Muy bien. El lugar, el personal del lavadero. ¿Por qué? Eliana, ¿qué elementos de protección personal debe tener el personal del lavadero para poder contar esa ropa sucia? El camisolín, la antiparra o el que es facial entero, la máscara, el barbijo y los guantes. Bien, ahí está, ¿sí? No se debe contar jamás, Joana, tenerlo en cuenta eso. Jamás se cuenta la ropa de cama sucia en los servicios, ¿sí? Siempre debe ser en el lavadero. Y el personal del lavadero debía tener los elementos de protección personal, eso es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar en riesgo con fluidos. Entonces, tiene que tener todo. Tiene que tener todos los elementos de protección personal. No importa de qué servicio salió la ropa sucia.
Eso es importantísimo. Dentro de la ropa de cama, habíamos dicho, Luciana, que había ropa de cama que solamente se cambiaba al momento del alta del paciente. ¿Cuál era? ¿Te acordás? Las sábanas. No, al alta. Al alta. Las sábanas. La frazada. Bien, ahí está. ¿Por qué? Porque no tenía contacto con la piel del paciente. Entonces, siempre. Muy bien, muy bien. Entonces la carga microbiana era menor, ¿no es cierto? Muy bien. Pao, ¿qué necesitaba un microorganismo para vivir y desarrollarse? Justamente esto que dijo Luciana, ¿sí? ¿De qué necesita? ¿Y qué más? Humedad es uno de los requisitos. ¿Qué más? Retos patológicos. Bien, eso serían nutrientes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más necesita? Calor. Y que no tenga una higiene adecuada. Está bien, pero yo dije los microorganismos para vivir. Los microorganismos necesitan, como bien dijiste, humedad, nutriente. ¿Quién dijo? Alguien está diciendo temperatura. ¿Quién fue? Bien, Luciana, temperatura, ¿sí? Entonces, justamente esto que decía Luciana, por eso tomé el ejemplo, ¿sí? Que las sábanas sí están en mayor contacto con el cuerpo, entonces obviamente está más expuesto, entonces es necesario. Cintia, ¿te acordás que dijimos en el manejo de la ropa, el lavado de la ropa? La verdad, para bajar esa carga microbiana, una vez que se lava la ropa de cama, ¿te acordás que dijimos cómo se lava? ¿Te acordás la temperatura del agua? No, la temperatura exacta no, profesora. ¿Agua fría o agua caliente? Agua caliente. Bien, muy bien, ¿sí? Y un proceso habíamos dicho de entre 20 y 25 minutos, ¿sí? Y con un detergente biodegradable. Y que después habíamos dicho que el planchado, en el caso de los lavaderos, usa las calandras, ¿sí? Ayuda a eliminar esa carga microbiana, ¿sí? Que eso es importante. Después, en lo que tiene que ver a la ropa, habíamos dicho de que, y que lo tomamos como un ejercicio al principio, que habíamos dicho qué pasaba o qué me parecía a mí cuando una persona en la calle circulaba, ¿se acuerdan que lo hicimos como un ejercicio? Circulaba con el ambo de una institución, que todas ustedes dijeron no, y fue bárbaro, porque todas dijeron no, Pero rotundamente. usted dijo, profesora, que como la tela no es porosa, no hay muchas posibilidades de que queden ahí adentro las bacterias, los virus de la ropa. Bien, bien. Recién justamente Paola y alguien más que gritó temperatura, dijo que los microorganismos para vivir necesitan un mundo adecuado, como el nuestro, nosotros para vivir. Y dijimos que esos microorganismos hay algunos que viven con oxígeno y otros que no. Entonces, también lo que es importante entender, esto que dijiste vos, Cintia, ¿sí? Que los ambos, la ropa de trabajo tiene que ser adecuada. También hablamos el otro día cuando hablamos de seguridad, higiene y de condiciones del medio ambiente, ¿sí? Cuando hablamos de que la ropa de trabajo tiene que ser cómoda y la tela tiene que ser lavable, se tiene que secar lo más rápido posible, por eso la tela de acrocel es la más recomendada para los ambos. ¿Qué otra característica tienen que tener los ambos hoy en casi todas las profesiones? ¿Qué otra característica importante? No tienen que tener manga. Bien, si no tiene manga y si tiene manga, ¿qué tipo de manga tiene que ser? Manga corta. Bien, manga corta. ¿Para qué? Para lograr que la gente... ¿Qué pasa? Para que la gente se lave las manos como corresponde. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Habíamos visto de otras profesiones, ¿sí? No tanto las nuestras, la del personal de salud, sino otro tipo de profesiones. ¿Se acuerdan que hay algo que decía de no utilizar y lo que más se conoce es los pantalones cargo, que tienen muchos que... Porque no tienen que tener bolsillos. Bien, muy bien. La menos cantidad de bolsillos, cordones, ¿sí? La cantidad de botones, por eso se habla de ropa entera, de tener un cierre, que también sea reversible, para evitar que... ¿Por qué habla de utilizar poco bolsillo, que no tenga cordones, poco botón?
que sea lo exclusivamente necesario. Por la contaminación. ¿Y qué más? Al margen de la contaminación, porque pensemos que alguien trabaja en una carpintería. Entonces, por La lógica, comodidad. ¿y qué más? Si estamos hablando de seguridad, ¿qué puede pasar con alguien que tiene muchos bolsillos, que tiene mucho cordón en la ropa? Engancharse. Exactamente. O un Entonces, accidente. fíjense, exacto, evitar, siempre vamos a evitar, con las condiciones, con la higiene, disminuyendo el riesgo, el peligro, siempre hacia dónde vamos, ¿sí? Y acuérdense que cuando hablamos de riesgo, peligro, hablamos de distintos peligros, los físicos, los químicos, ¿sí? Los biológicos, que ahí están obviamente relacionados con los microorganismos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a estar expuestas, como trabajadoras de la salud, de sanidad, no es lo mismo que en la carpintería, pero sí tiene que utilizar los elementos de protección. Y empecemos por eso, la elección de la ropa adecuada. Y por eso cuando el empleador nos da un ambo, nos da una ropa adecuada para trabajar, el calzado recomendado, ¿sí? A veces obviamente porque no son lindos, no los queremos utilizar, pero tenemos que pesados. pensar que nos protegen. Entonces eso es fundamental, ¿se entiende? Entonces, Nadia, creo que levantabas la mano, Nadia, perdóname, no te quise... No, no levanté yo. Estaba así. Ah, bien, me pareció que levantabas la mano. Bien, ¿se entiende? Entonces, todos los elementos de protección personal, indistintamente de la profesión, uno sabe que debe utilizarlo. Vuelvo a repetir, para nosotros, uno de los puntos en el personal de salud, sobre todo ustedes en higiene, el calzado cerrado, todo el personal debe utilizar calzado cerrado, que no nos resbale, que evite esas caídas, que evite que líquidos corporales o químicos terminen en nuestros pies, con lesiones graves. Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Y ahora, volviendo a esos químicos. A ver, Miriam, decime una de las características o propiedades que tiene que tener un desinfectante para poder utilizarse en higiene hospitalaria. ¿Cuál es una? Nómbrame una de las características. Que sea perfecto. Bien, muy bien. Eliana, otra de las propiedades, una decime. Que no sea tóxico. Bien, bien. Baja toxicidad, porque acuérdense, atóxico era el antiséptico, ¿sí? El desinfectante va a ser de baja toxicidad, que no es lo mismo decir baja toxicidad que ser atóxico, Eso hay que tener, bueno. Eso a la hora de que después uno lo lee, ¿está bien? Bien, Cintia, decime otra propiedad que tiene que tener un desinfectante. Biodegradable, profesora. Muy bien. Magalí. Bajo costo. Perfecto, excelente. Y sobre todo cuando en las instituciones uno tiene que comprar para toda la institución, ¿sí? Estamos hablando de grandes licitaciones, entonces el bajo costo es importante. Ahora, el bajo costo no justifica todas las otras propiedades que tiene que tener, ¿se entiende? Eso es fundamental, Supongamos que ustedes no utilizan, que no van a utilizar hipoclorito, van a utilizar un detergente bienzimático o el amonio cuaternario. A la hora de la dilución, sacando al hipoclorito, que ya lo tenemos y así todo, hay que seguir trabajando en la dilución del hipoclorito. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de que recibimos un desinfectante? ¿Qué siempre tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué recomendaciones? ¿Las recomendaciones de quién? A ver. Según el área que vamos a limpiar. ¿Y qué más? Del fabricante. Muy bien, del fabricante, ¿sí? Porque por ahí yo puedo recibir, a mí me dieron una capacitación sobre este amonio cuaternario que es hecho por la marca Adox. Pongamos a Adox, que es uno de los que más trabaja en higiene hospitalaria, ¿sí? Adox, 3M, ¿sí? Sulfanios. Pero hay que tener siempre en claro que el fabricante en la etiqueta, por eso también es importante, sobre todo cuando se trabaja en las áreas críticas. Y si nosotros recibimos un desinfectante, leer, recibirlo, o bien que aquel que va a proporcionar el desinfectante, que generalmente son nuestros encargados, ¿sí? Que cuando nos den
todos manejemos el mismo criterio a la hora de la dilución. Es importante utilizar los desinfectantes en la cantidad como debe ser, ¿sí? Porque si no, pensar que estamos desinfectando y no lo estamos haciendo, ¿sí? Pensando en eso. A ver, Caro, decime, ¿cuáles son uno de los cuidados que debemos tener a la hora que utilizamos hipoclorito? ¿Sí? Lo hicimos en la dilución correcta, 5:1, 1:10. Al margen de eso, ¿qué otro cuidado tenemos que hacer para asegurarnos que en esas 24 horas el hipoclorito es estable? ¿Qué cuidado hay que tener? A ver, nombrame uno de los cuidados. ¿El que era del hipoclorito? No me acuerdo. Sí, del hipoclorito. Ay, no sé. Pensá, a ver, Caro, vamos. Yo entiendo que te puede costar porque no trabajás, pero a ver, esto lo charlamos y muchas veces, y yo puse el ejemplo que la marca número 1 en la Argentina es Ayudín. Pensá en la característica de la botella de Ayudín, y eso tiene que ver con las propiedades del cloro para que se mantenga estable. ¿Cuáles pueden ser esas características? Pensar, ¿qué color es la botella de Ayudín? La común, no estoy hablando de para ropa blanca, nada, nada, y también así todo tiene cierto. Amarillo, ¿por qué es amarillo? ¿Te acordás que lo hablamos? ¿Por qué era amarillo? ¿Qué pasaba con el cloro? ¿Qué es el cloro? Y por eso está en botella amarilla. Las están matando allá tus compañeras, todas levantan las manos. Miren, vamos a dejar la cara un cachito. Acordate que tiene una tapa en particular, al margen de por la seguridad de una contaminación cruzada, de una intoxicación. Había algo más que yo expliqué también que le pasa al cloro. Y por eso hablamos de las 24 horas. Y por eso también hablamos de que si no vamos a usar grandes cantidades, no comprar grandes botellones de lavandina, ¿sí? Así sea para nuestra casa, ¿eh? Porque es importante. A ver, ¿te acordás o no? No, profe, no me acuerdo. Bueno. A ver, Cintia. Bueno, amarillo porque es fotosensible. Bien. Tiene que estar en lugares oscuros, si no, la tapa, que cierre bien. Y no sé qué más preguntó. Bien, eso. ¿Por qué tiene que estar bien cerrada? ¿Qué otra propiedad tiene el cloro? ¿Qué pasaba si no? ¿De qué? Se evapora. Se evapora, muy bien, muy bien. Entonces, esos cuidados son primordiales, ¿sí? Son primordiales. Si nosotros estamos en una institución de sanidad, tenemos que tener en cuenta de que ese cloro, prepararlo y que tiene una duración estable de 24 horas. Y es estable siempre y cuando esté resguardado de la luz, esté tapado, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Y lo dijimos también en recomendaciones COVID. Cuando nosotros poníamos elementos de protección que no se tiran, que se reutilizan, de tener en cuenta que a la hora de poner algo a descontaminar ahí, ¿sí? Tuviéramos el resguardo de que si no tiene tapa o le da la luz, ¿sí? En vez de 24 horas, le demos una realidad de 12 horas de considerar que estaba estable, y algunos, si no tenía tapa, no tenía nada, daba la luz, a las 6 horas había que cambiar ese cloro, ¿sí? Para asegurarnos que aquellos elementos que poníamos a descontaminar ahí realmente estén desinfectados, ¿sí? Eso es importantísimo. Eso es fundamental. Son acciones que uno tiene que aprender. Es una responsabilidad. Tenemos que tener en claro, era lo que hablábamos el otro día, la responsabilidad que nosotros tenemos al trabajar en un ambiente hospitalario, no solamente para nosotros, sino para nuestros compañeros, para el paciente, para las familias, para nuestras familias, ¿sí? Y por último, voy a preguntar, y voy a ir a Magalí. ¿Cuánto tiempo nos toma a todas las personas que trabajamos en nuestras instituciones lavarnos las manos? ¿Cuántos tiempos nos lleva? 1 minuto.
1 minuto, exactamente. 1 minuto, si hablábamos la técnica de qué. El minuto que nos lleva de agua y jabón, ¿sí? Si hablamos de frotado con alcohol gel, ¿cuánto nos lleva? Lo mismo, al mismo tiempo. No, entre 30 y 40 segundos, menos nos lleva la técnica. La técnica es la misma, ¿sí? Pero nos lleva menos todavía, ¿sí? ¿Por qué, Eliana, nos lleva menos tiempo la técnica de frotado con alcohol gel que el lavado con agua y jabón? ¿Por qué nos lleva menos tiempo? ¿Es más fuerte? Sí, una es esa. ¿Y qué más? Porque no hay enjuague. Claro, muy bien, exacto. Y a ver, Pau, ¿cuál es la importancia de cuando nos lavamos las manos con agua y jabón a la hora de secarnos las manos? Había un momento muy particular para asegurarnos de que esas manos sigan seguras. Nos secamos, obviamente debe ser con toalla de papel, no debe Secamos haber con la toalla de papel, luego la toalla la tiramos al tacho de basura, y con la misma toalla retiramos otra toalla de papel nueva, y con eso cerramos las cañerías que hemos usado para la higienización de las No manos. es necesario cambiar toallas, ¿sí? Con la misma toalla, porque tus manos están muy mojada, limpias. sí. La misma, ¿sí? Vos tomás 1 o 2, la recomendación siempre dice, según el tamaño de la toalla de papel, dice 2 hasta 3. A veces nosotros tenemos son muy finitas, ¿sí? Ponele que tomás hasta 3. Entonces, la primera es la que absorbe toda el agua. La segunda ya nada, entonces esa es la que cerramos. Nadia, ¿por qué es importante eso que dijo Paola, ¿sí? Que cerramos con la toalla de papel, la canilla. ¿Por qué? Para no volverte a infectar las manos, digamos. A contaminar, nunca hablen de infección, en ese momento es contaminación, ¿eh? Eso es fundamental, por eso nos lleva un pasito más, ¿eh? Es importante que no toquemos nuevamente la grifería, porque nosotros pensemos, cuando vamos a lavarnos, vamos las manos visiblemente sucias o contaminadas, vamos a tocar, ¿sí? Y obviamente necesitamos, es un lugar de alto toque, la grifería, las canillas, las bachas donde nos lavamos Tenemos que tener una toalla para poder abrir la manija de la puerta donde estamos Sí, usando. pero también, vos fíjate que es todo un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo primero agarro una toalla, estoy tocando con mi mano sucia donde están los dispensadores de toalla, estoy contaminando la toalla. Lo ideal que es que en un lugar de alto toque... ¿Esos descartables? Sí, pero no todos tienen ese rollo, ¿sí? No todo este rollo y no todos tenés. Lo ideal es que vos primero vas a la canilla, pero como es un lugar de alto toque, es un lugar de frecuencia alta de limpieza, ¿eh? Está bien que es contaminación, no es infección, volvamos a lo mismo, ¿eh? Los microorganismos van a vivir, sí. Ahora, es importante que en ese término de 6 horas laborales, ¿sí? El personal de higiene lo limpie como mínimo cada 1 hora, las canillas de las bachas donde todo el personal se lava la mano, ¿sí? Entonces ahí nos aseguramos que no le damos lugar a ese microorganismo para que se desarrolle, ¿se entiende? Es un lugar de alto toque, las canillas, ¿no? No así, no pensemos tanto así en el baño del paciente, pero el lugar en donde nosotros, todo el personal de salud, nos lavamos las manos, es un lugar de alto toque, ¿sí? Entonces necesita una frecuencia alta de limpieza y desinfección, ¿sí? Entonces eso es importante. Y mantenerlo, el personal de higiene siempre lo que se le enseña cuando va a un servicio, de mantener ese lugar seco. ¿Por qué? ¿Qué pasa también? Está bueno, todos nos lavamos, hacemos la técnica, pero generalmente a la bacha, ¿qué hace? Cae el agua que va de todos lados, porque algunos somos prolijos y otros no somos prolijos, entonces también eso, ¿no? De mantener la mesada siempre seca, ¿eh? Es importante. Entonces eso es un lugar de alto toque, ¿eh? Las canillas, las bachas comunes de los servicios para lavarnos las manos, debe ser un lugar de alto toque, debe ser un lugar en donde todo el personal va con máxima frecuencia. ¿Por qué es importante? La perdí. ¿Dónde está? Caro, ¿por qué es importante que el personal de salud nos lavemos las manos? ¿Para qué y por qué? Porque el personal de salud es el que está más en contacto con las personas que están enfermas. Sí. Continuamente se tienen que lavar las manos.
¿Por qué? ¿A quién proteges? Y a sí mismo, al paciente y a los que te rodean, o sea, compañeros. Excelente, Caro. Muy buena definición, ¿sí? Nosotros debemos lavarnos las manos para protegernos a nosotros, al paciente, a nuestros compañeros y a ese entorno inmediato que hacen la superficie, ¿sí? Aún así uses guantes. Porque por más que uses guantes, igual tenés que lavar. Brillante. Hacia ahí iba a ir mi pregunta. Excelente, Carolina, excelente. ¿Sí? Desde el primer día de clase vimos eso, ¿sí? El uso de guantes no justifica no lavarnos las manos, con más razón. Y hablábamos, ¿no?, de los guantes que utilizan ustedes en higiene, que son de alta seguridad, tienen esa partícula de talco que nos dejan adentro. Lo que utilizamos nosotros, ¿sí?, en enfermería también tiene esa partícula que, obviamente, frotado con alcohol gel ahí como para achicar ese peligro de contaminación. Pero luego debo ir a lavarme las manos con agua y jabón, ¿eh? Y recuerden siempre, la recomendación de frotado con alcohol gel está recomendado para cuando las manos no están visiblemente sucias, o sea, para bajar esa carga microbiana que yo a mi simple vista no veo. Pero si mis manos están visiblemente sucias, debo lavarme lo más inmediato posible con agua y con jabón. ¿Se entiende? Eso es fundamental, también hay que entenderlo. Recuerden, en el ambiente hospitalario, sea hoy o cuando sea, o en sus casas, o cuando salimos y en vez de alcohol gel utilizan para el frotado alcohol. Usen el cuidado después de hidratar la piel, porque si usamos el alcohol solo sin el gel, estamos dañando la piel. Nuestra piel al dañarse se seca, pierde humedad, la humedad necesaria para la piel, se abren los poros y pueden entrar microorganismos. Entonces, eso también es importante, que la piel esté húmeda lo necesario. Recuerden que el uso de antisépticos, desinfectantes, obviamente nos secan las manos, nos secan la piel. A todos los que trabajamos en salud siempre tenemos una piel de acá para acá y de acá para acá tenemos otra. Siempre tiene que estar hidratada. Es necesario, la piel necesita. Y es la primera barrera inmunitaria que tenemos. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende eso? Bueno, creo que hicimos un pantallazo por todo lo que vimos en la curso, ¿sí? Por todo. La verdad que estoy muy contenta de esta cursada. Ahora sí, mañana me voy, a partir de hoy a la tarde ya voy a empezar a corregir los prácticos por nota, más esta defensa oral que hicieron. Entonces la clase que viene es nuestra última clase. Recuerden que nos vamos a unir más temprano, ¿sí? Lo único que voy a hacer es darle mi devolución a cada una de ustedes, ¿sí? Y les voy a dar esa nota de concepto que va para cada una de ustedes. La verdad que estoy muy contenta con este curso, fue muy participativo. Después nos gustará unos más, menos hablar, pero eso no quiere decir que si hablamos o no hablamos se haya comprendido, ¿no? Para mí, desde mi mirada, el objetivo es, ¿sí? Creo que obviamente que a medida, por ejemplo, pongo el ejemplo de Caro, y Caro quiero que se tome bien lo que estoy diciendo, no lo digo, sino justamente porque me parece que es importante que vos te prepares antes de que ingreses. Ojalá todos tuviéramos esa oportunidad, ¿no?, de habernos podido preparar en aquella tarea que vamos a hacer, sobre todo en higiene, porque es muy importante. Obviamente que la formación profesional es necesaria de acuerdo al campo que nos vamos a desarrollar dentro de nuestro ámbito de trabajo, pero en esto me parece que es fundamental, así que la verdad que te felicito. Sos muy joven, ¿sí?, al igual que Magalí, muchos de ustedes, Eliana, son muy jóvenes, ¿sí?, y que estén haciendo esto. También tomo el ejemplo de Marcela, que está trabajando actualmente, y lo que se puede modificar. De Pau, que no trabaja exclusivamente en instituciones de salud, pero como siempre uno dice, ¿no?, que esa semillita se va sembrando para uno poder. Así que ustedes en este momento, que a través de la virtualidad hagan esto, para mí es fantástico. Y lograr que ese concepto que hablábamos hoy, parece muy tonto, pero ese concepto de higiene, limpieza, desinfección, peligro, riesgo, que esos conceptos vayan quedando claros, me parece que es fundamental para que ustedes también, sobre todo, ¿sí?, trabajen en condiciones que corresponden, ¿sí?, por ustedes, por su familia, por todos los que estamos en los lugares, ¿no?
Yo siempre digo que a veces un idioma, cuando estás formando enfermeros, sobre todo me pasa, le decimos, por favor, decime dónde vas a trabajar, porque así no voy. Los volvemos locos, ¿no? Con el hecho de eso de, avísame dónde vas a estar. ¿Por qué? Porque uno siempre dice que uno puede estar de un lado o del otro. Y eso es lo que es importante entender, ¿no? Y ustedes acá es lo mismo, ¿sí? El otro día hablábamos con el otro grupo, la Comisión 2, y decía una de las chicas que desgraciadamente por una necesidad de familia llegó a una clínica y se reía porque empezó a ver el carrito de limpieza, ¿no? El carro ideal que todos hablamos. Y ella me decía, veía que tenía los 2 trapitos, que tenía esto, que tenía el pulverizador, que tenía... Y empecé a mirarlo de otra manera. ¿Qué te pasaban con el carrito? Y me lo miraba. Dice, y me sirvió también, dice, para hacer el ejercicio, porque nunca había visto un carrito. Entonces ella decía, como de una situación que a ella la complicaba en lo familiar, como también aprendió. Y está bueno y me parece bárbaro. Y yo le decía a ella el ejemplo de que obviamente que uno cuando empieza a formarse, cuando está haciendo cosas, yo le llevaba el ejemplo de cuando yo empecé hace muchos años la enfermería, que obviamente uno lo que toma como vínculo grande y lo que quiere hacer se sienta realizado cuando sabe sacar sangre o coloca un suero, ¿no? Entonces que uno ahí empezaba a todo el mundo mirarle los brazos, qué tipo de venas tiene. Y es así, es la mirada de lo que uno necesita y lo que quiere mejorar, ¿no? Así que bueno, nada. La verdad para mí es un placer haber estado con ustedes. Nos queda la próxima clase que solamente es de ida y vuelta para que ustedes puedan hablar y yo también de cada uno de ustedes con el mayor de los respetos, por supuesto. Así que nada, chicas, hoy hasta acá llegamos. No tiene sentido que estemos acá. La verdad que es muy bueno, o sea, me refiero a más tiempo, ¿no? Porque el objetivo, desde mi punto, el objetivo es cumplido. Así que realmente, bueno, nada, nos queda la clase que viene para despedirnos. Y bueno, en algún momento nos vamos a encontrar en el presencial para poder festejar este fin de curso, ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la clase. Sí, Pau, decime. Particularmente yo quería agradecer por la devolución que has hecho a cada uno de nosotros, si bien el curso ha sido bastante intenso, más que las otras clases que hemos tenido, pero la devolución para mí fue muy gratificante. El que te puedas expresar así de cada uno de nosotros, nada, está muy bueno y dice mucho de tu persona. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos en la que viene, ¿sí? Las espero. Ya saben, la que no puede, no venga corriendo, no llegue, porque va a ser unida y vuelta, ¿sí? Y un despedirnos todas juntas, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles si Dios quiere, ¿sí? Gracias a todos. Gracias, profe. Nos vemos, cuídense.